Bueno, el día de hoy vamos a charlar un poquito acerca de un tema bastante frecuente en la emergencia, que es la cetoacidosis diabética, y vamos a estar compartiendo un poco acerca de la fisiopatología, el tratamiento y los cuidados, ¿sí? Y los cuidados de enfermería que va a estar a cargo de la compañera que es licenciada en enfermería, supervisora de la emergencia, Valeria Mier. Comenzamos entonces acerca de la definición de lo que es la cetoacidosis diabética. Esta es una complicación aguda, frecuente en la diabetes mellitus, que se caracteriza por un desorden metabólico donde observamos generalmente una disminución de la insulina circulante, eh, fundamentalmente, y un aumento a su vez de las hormonas que son contrarreguladoras, como son la hormona de crecimiento, el cortisol, el glucagón y las catecolaminas, principalmente. Para hablar un poquito acerca de la epidemiología, la cetoacidosis es una de las complicaciones más frecuentes, agudas de la diabetes. El CDC estima una tasa de consultas de 10,2 cada 1.000 habitantes, con una mortalidad del 4%. Los datos fueron reportados en el 2020 por el CDC. Y que esto va aumentando, la tasa de mortalidad obviamente aumenta con la edad y llega hasta un 22% en los mayores de 65 años. Es la principal causa de muerte en niños, niñas y adolescentes que generalmente presentan una diabetes de tipo 1. Y periódicamente tanto la ALAD como la ADA, que la Sociedad Americana de Diabetes, publica guías de manejo acerca de la cetoacidosis. Si bien en Uruguay, en nuestro país, no existe un estudio riguroso, digamos, que establezca la prevalencia de esta complicación, hay algunos estudios que muestran la efectividad, sobre todo en la aplicación de estos protocolos de manejo, ¿no? Basado obviamente en guías basadas en la evidencia que propone la ADA particularmente. Hay un estudio de tipo observacional descriptivo que fue publicado en la revista de Medicina Interna del Uruguay, que es acerca de un estudio que se realizó en la emergencia de un hospital público de Montevideo y habla un poco acerca de cómo es la aplicación o cómo fue la aplicación de estas guías basadas en la ADA para generar, digamos, para tener un control o tener una estimación acerca de cuán fiable es la aceptación de estas guías y cuánto ayuda a poder, digamos, establecer el diagnóstico y obviamente realizar un buen tratamiento de la complicación. A lo que llegaron este estudio en particular fue que las recomendaciones del tratamiento que establece la ADA fueron aceptables en la mayoría de los casos. Si bien no es un estudio que tenga un N demasiado grande, eh, se puede llegar a aceptar que en la mayoría de los casos fue aceptable la adaptación a estas guías, fue completo en menos de la mitad. Eso es teniendo mayores complicaciones en lo que respecta a la reposición del potasio, por ejemplo, a lo que es el manejo de las disbionías que, que cursan este tipo de complicaciones. Lo que sí llegaron también a la conclusión de que se plantea la necesidad de protocolizar este manejo sobre todo este tipo de complicaciones y asegurar la educación continua del personal de la salud para poder disminuir las barreras para el correcto cumplimiento de los protocolos. Eh, Son pacientes muy dinámicos y si bien se trata de establecer un protocolo que sea lo más aplicable posible en la mayoría de los casos, es necesario el continuo, la continua educación del personal para poder llegar a cumplir estos objetivos. Para entrar un poco en tema, entonces vamos, como siempre, a plantear una historia clínica. Van a ver que hay palabras particulares que están subrayadas y en otro color que me interesaría que recordaran para que luego más adelante tengamos en cuenta
cuando avancemos y expliquemos sobre el tratamiento sobre todo y cómo vamos a llegar a la definición y cuáles son las causas de la descompensación. Tenemos una paciente de sexo femenino de 25 años con una diabetes de tipo 1 en un tratamiento con insulina NPH, 30 unidades, 20 del mediodía y 20 de la noche, subcutánea, con una hemoglobina glicosilada de 12, y es de control reciente, tiene menos de 3 meses, sin repercusiones a nivel macro ni microangiopáticas, sin hábitos tóxicos y sin alergias medicamentosas. En cuanto a la enfermedad actual, refiere que en los últimos días las cifras de hemoglobina del HCT, perdón, fueron entre 3 y 4 gramos por decilitro, acompañadas de disuria, polaquiuria, tenemos vesical y un dolor abdominal intenso. Consulta a la unidad de emergencia móvil quien realiza HGT, resultando en 4,5, motivo por el cual decide trasladar la puerta de emergencia. Al arribo a la emergencia se encontraba lúcida, polimneica, con aliento cetónico, normotensa, apirética, con una piel y mucosas normocoloreadas y un pliegue cutáneo hipoelástico. El HGT en ese momento marcaba high. A nivel pleuropulmonar, un positivo bilateral, una polimnea profunda de 30 respiraciones por minuto, sin estertores, saturando 98, ventilando espontáneamente al aire. El abdomen era blando, depresible y doloroso a la palpación del epigastrio. Recordemos entonces estas palabras que están en otro color para más adelante. Bien, entonces teniendo en cuenta estos datos que aportaba la historia clínica, ¿qué diagnóstico primario podemos realizar en este caso? En principio, lo que estamos ante una paciente que cursa una descompensación hiperglicémica. Estamos de acuerdo, en principio es eso. Con una probable, y resalto lo de probable, cetoacidosis diabética, porque luego, esto lo vamos a definir luego más adelante con un diagnóstico definitivo a través de una paraclínica necesaria que vamos a ir solicitando. Pero en principio se trata de una descompensación hiperglicémica, probable cetoacidosis por los elementos que habíamos hablado en la historia, que nos puede llegar a marcar la pauta que para ese lado estaríamos yendo. Entonces, ¿en qué nos basamos? A lo que decíamos, ¿en qué nos basamos para afirmar esto? Bueno, por un lado, la patología de base que presenta la paciente, ¿no? Que es la diabetes y en particular la diabetes tipo 1. Por otro lado, el control de la misma, que estaba por las cifras de HGT diario que se estaba teniendo y que como recordarán estaban altas, ¿no? O sea, no estaban dentro de la normalidad, sobre todo la hemoglobina glicosilada, y que marcaba ese descontrol metabólico, que era una hemoglobina glicosilada reciente. Por otro lado, tenemos otros elementos que nos hablan de cetosis y de acidosis. De cetosis, por un lado, tenemos el aliento cetónico característico, eso ustedes habrán notado que es bastante característico el aliento cetónico de estos pacientes, que tienen estos pacientes, y el dolor abdominal agudo, eso por lo cetósico, ¿no? Y desde el lado de la acidosis tenemos la polimnea profunda, un tipo de polimnea particular que se cataloga como respiración de Kussmaul, que luego hablaremos un poquito más acerca de eso, y el estado de deshidratación que presentaba nuestra paciente. Esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta para, como decíamos, tener el diagnóstico primario de una descompensación hiperglicémica con una probable cetoacidosis diabética. Bien, entonces, hasta el momento tenemos una paciente que está cursando con una descompensación aguda, digamos, de su diabetes, con elementos clínicos que nos van a orientar hacia una cetoacidosis y un HGT al arribo que nos marcaba high. Entonces, le hago la pregunta, ¿precisamos esperar alguna paraclínica en este momento, ¿no? En el que estamos con la paciente? Nosotros la recibimos en el triage, la valoramos, tenemos un HGT que nos dice high, tenemos todos los elementos que habíamos mostrado en la historia clínica.
¿Necesitamos realizar algún tipo de paraclínica en ese momento? En principio no. Lo que hacemos es triagar, si es posible, inmediatamente a esta paciente, obviamente que si el estado nos lo permite, como por lo menos un nivel, un nivel 2 de triage, y realizar a la brevedad lo que se llama el gesto terapéutico. Este gesto terapéutico consiste en administrar 10 unidades de insulina cristalina subcutánea y comenzar la rehidratación con por lo menos 1 litro de suero a pasar en 1 hora. ¿Ah? Puse allí que, si bien nosotros vamos a tener, obviamente en el tratamiento de cualquier paciente, las patologías de base que presentan y sobre todo cuáles son sobre todo lo cardiovascular, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una FEBI reducida, que no pueda manejar correctamente el aporte de volumen en forma intempestiva, eso siempre lo vamos a tener en cuenta, pero la gravedad del cuadro, lo que nos va a llevar a una complicación de este paciente, no es tanto la hipervolemia que le vamos a estar generando en forma transitoria en el manejo de las complicaciones que pueda tener un paciente cardíaco, sino los elementos de cetoacidosis. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que independientemente del terreno, en el momento del gesto terapéutico podemos realizar hasta 1000 suero, incluso a veces hasta 1 litro de suero fisiológico a pasar en 30 minutos. ¿Ah? Este, bueno, entonces, en cuanto al manejo diagnóstico, ya tenemos ese gesto terapéutico y es importante aclarar que no vamos a retrasar el manejo terapéutico inicial por ese afán diagnóstico para poder clasificar, encasillar, porque muchas veces hacemos eso también, de que queremos ponerle el rótulo al paciente con la patología que presenta, ya definirlo con su severidad y demás, y estamos perdiendo tiempo en realizar, vuelvo a repetir, este gesto terapéutico, que es lo que nos va a estar sacando de a poquito de esa zona de riesgo, ¿verdad? Obviamente que tenemos que tener ciertos reparos y sobre todo en la aplicación de la bomba de infusión continua de insulina que vamos a estar poniendo como tratamiento definitivo, pero eso porque nos tenemos que evaluar otras cosas antes de poder iniciar la infusión continua por la misma fisiopatología que presenta esta complicación. Entonces, una vez que ya la tenemos clasificada y habiendo, primero que nada, consiguiendo los accesos venosos e iniciado la hidratación. Cuando hablo de accesos venosos, me refiero a accesos venosos de gran calibre. Obviamente que es un paciente complicado, la mayoría de las veces cursan con deshidratación, son de difícil función. Entonces, tendremos que, en la medida de lo posible, generar 2 accesos venosos y luego vamos viendo, pero para poder hacer esas maniobras de salvataje y poder obtener, por un lado, y en particular tener una de las vías venosas periféricas, específicamente para la extracción de muestras, que es la idea del tratamiento luego definitivo, vamos a rehidratarla y hacer ese gesto terapéutico como habíamos dicho. Entonces, ¿qué paraclínica vamos a solicitar al momento que vamos a, obviamente, aprovechar el momento de colocar la vía venosa? Vamos a extraer sangre. ¿Qué paraclínica vamos a solicitar? Por un lado, lo que nos va a definir el diagnóstico va a ser una glicemia con cetonemia y una gasometría venosa. No precisamos en este momento una gasometría arterial porque lo que queremos hacer es valorar el medio interno y no tanto así los gases. Por otro lado, un ionograma que vamos a prestar atención específicamente para valorar las disionías y fundamentalmente tener en cuenta el nivel de potasio serio. Esos son los 3 elementos que tenemos en principio que tener a mano para poder ya hacer el diagnóstico y comenzar con el tratamiento definitivo. Luego hay otro tipo de paraclínicas que vamos a estar agregando, por un lado, para estudiar el terreno del paciente, ¿no? Como la función renal, con una ASO y una creatinemia, funcional enzimograma hepático, con amilasemia, un electrocardiograma de 12 derivaciones. Por otro lado, también vamos a vamos a solicitar estudios para buscar la causa de esta descompensación. Podemos pedir orina con cetonuria, urocultivo, hemocultivos, una radiografía de tórax y ecografías de abdomen y de aparato urinario si es necesario.
El control horario vamos a hacerlo a través con la glicemia, con ionograma y gasometría venosa. Eso luego vamos a detallarlo, a puntualizarlo nuevamente y la licenciada lo va a explicar también. ¿Con qué paraclínica vamos a hacer el control frecuente de este paciente? Bien, entonces ya tenemos la paraclínica solicitada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética? La ADA establece parámetros que obviamente se refieren sobre todo a la glicemia, al pH y la presencia de cetonemia y de cetonuria. Tenemos que tener una glicemia mayor a 2,5, un pH menor a 7,3, un bicarbonato menor de 18 y una cetonemia y o cetonuria, pero principalmente prestando atención a la cetonemia positiva. ¿Tá? Esos son los parámetros que establece la ADA para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ya lo hemos diagnosticado entonces y tenemos que saber cuál es la severidad del caso que presentamos. Sin entrar, digamos, en tanto detalle acerca de los diferentes estados de severidad del cuadro, básicamente lo que debemos de tener en cuenta y valorar es el valor del pH, el mantenimiento de la hiperglicemia y, muy importante, el estado mental que tenga nuestro paciente en el transcurso de la evolución. Es decir, tengo que resaltar siempre la importancia de este último punto, ¿no? Del estado mental, porque si bien requiere el conocimiento y el seguimiento por parte de todo el equipo de atención, nos permite actuar con celeridad e ir pensando a través de esto en cómo corregir los cambios que se van produciendo en estos pacientes que son muy dinámicos. Es muy importante en este punto la atención de enfermería, ¿no? Porque es quien está vigilando constantemente el estado de conciencia de los pacientes y puede alertar ante cambios en este aspecto, y más adelante vamos a explicar acerca también de algunos cambios en particular. Por ejemplo, una hipoglicemia severa de menos de 0,70 habilita a enfermería en ese momento a realizar también ese gesto terapéutico para poder corregir y sacar del estado que se encuentra el paciente, de la gravedad, ¿no? Desde ese punto. Entonces, es enfermería quien está continuamente arriba del paciente y está viendo estos cambios. ¿Ah? Nosotros andamos teniendo, digamos, a enfermería como nuestros ojos con estos pacientes. Por eso es importante la figura del enfermero que esté asignado al paciente que esté en la emergencia, que sea una persona, el equipo médico más enfermería, que esté, vuelvo a repetir, en seguimiento, sean los mismos que estén en seguimiento con este tipo de pacientes. Entonces, si bien hay elementos que se van a mantener en transcurso de la evolución de la atención, lo que sí tenemos que tener en cuenta son el valor de pH en descenso, todos los elementos que hacen en sí al diagnóstico en forma, mantenidos, y el pasaje del estado de alerta a la somnolencia franca, con la respiración, la polimnea profunda, la respiración de Kumaun, que es lo que nos debe alertar acerca de la severidad del cuadro. ¿Tá? Son rótulos. La cetoacidosis leve, moderada y severa son simplemente rótulos, pero hay una línea muy fina que hace que un paciente que se comporta como una cetoacidosis moderada pase a ser una cetoacidosis severa si no realizamos ese gesto terapéutico, si no tenemos en cuenta el estado de hidratación, no hacemos una buena corrección del volumen. Es decir, es muy fina la línea y hay cambios muy rápidos que se generan en estos pacientes. Entonces, pensemos también ahora acerca de cuál sería la causa de descompensación de esta paciente, a fin de justamente tratar la misma en paralelo al tratamiento del cuadro agudo. De más está decir que lo que va a terminar, hablando mal y pronto, matando al paciente más rápidamente es el estado de cetoacidosis. No tanto así la causa, ¿no? Pero en la medida de lo posible, mientras podamos ver cuál es la causa de la descompensación, vamos a poder diagnosticarla y tratarla eventualmente en forma paralela. La anamnesis de este
historia clínica nos advertía acerca de un cuadro de probable infección urinaria. Habían elementos de síndrome urinario bajo que aparecían así en la historia. Básicamente en niños, por ejemplo, la causa más frecuente es la del debut diabético, mientras que en adultos es el abandono del tratamiento, la transgresión dietética, pero principalmente a las infecciones, sobre todo las urinarias, que son las más frecuentes. También las infecciones respiratorias y las de piel quizás son más frecuentes en adultos mayores, estas dos últimas, eh, que son las que provocan los descontroles. Tenemos que tener en cuenta además que las infecciones urinarias que se presentan en pacientes diabéticos, por ser en pacientes diabéticos per se, se catalogan como complicadas, por lo que tenemos que también tener en cuenta la forma en la que la vamos a tratar. Los microorganismos que generalmente están involucrados en estos casos son la Escherichia coli, los Shigella Klebsiella, el Enterobacter y también Proteus, fundamentalmente en pacientes que mantengan una vía urinaria instrumentada. Tuvimos entonces hasta el momento el gesto terapéutico, iniciamos la hidratación, realizamos el diagnóstico y vimos la gravedad del cuadro de esta paciente. Entonces, ¿cómo vamos a seguir el tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos? Para entender la base de esto, traje a colación una imagen para hacerlo lo más figurado posible, ¿no? Todos conocemos a este personaje. Imaginemos al paciente que se trata de un frasco lleno de miel. ¿Cuál va a ser lo que nosotros vamos a hacer para poder diluir esa cantidad de azúcar que hay en ese tarro? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, básicamente lo que hacemos es echarle agua. Lo tenemos que hidratar. ¿Ah? Vamos a diluir esa miel en agua. Básicamente es eso. Y traigo una mnemotecnia para que recordemos que es fácil, que resume básicamente lo que vamos a hacer. Rehidratación, perdón, la insulinoterapia, la K de la potasemia, que es lo que vamos a corregir y vamos a ir teniendo en cuenta para poder realizar la insulinoterapia, y la corrección de la acidosis. ¿Tá? Va a ser nuestro pilar del tratamiento básico. Entonces, los objetivos principales serán restablecer el volumen circulante efectivo, ese es nuestro mayor énfasis, ¿no? ¿Tá? Y corregir el estado hiperglicémico. A estos pacientes lo que le está faltando es agua e insulina, básicamente. ¿Tá? Por eso tenemos que iniciar en forma simultánea la hidratación y la corrección del déficit de insulina. Todo lo demás se tiende a ir corrigiéndose en medida que vayamos sacando al paciente de ese terreno. Básicamente hay una disminución del volumen, hay una resistencia que se está generando de la insulina. Entonces, con la corrección del volumen y la administración de la insulina, luego vamos a ir andando en patines y mejorando el resto del cuadro. Pero básicamente es eso, descender la glicemia, restablecer el volumen, corregir las disionías si es que están presentes, corregir la acidosis obviamente, y tratar las causas desencadenantes. Por eso es importante iniciar en forma simultánea y tener en cuenta, repito, la hidratación, eso es muy importante, y la corrección del déficit de insulina. Como primer punto, y lo pongo, si ven, esto lo vamos a ir haciendo en forma simultánea, le puse números para ver la importancia y tener en cuenta de la bioterapia es fundamental. Vamos a realizar una hidratación enérgica con por lo menos 1 litro de suero fisiológico por hora durante las primeras 4 horas. Es decir, en las primeras 4 horas un total de 4 litros de suero fisiológico. Luego lo podemos sí bajar el aporte a la mitad, 500 mililitros hora, hasta poder llegar a corregir la cetoacidosis.
Por otro lado, la insulinoterapia es el otro pilar de tratamiento. La insulina va a iniciarse con aquel gesto terapéutico, recordemos, de las 10 unidades de insulina cristalina en forma subcutánea, y vamos a seguir el aporte a través de la bomba de infusión continua. Para poder hacer el cálculo, la forma más práctica de hacerlo es tomar una jeringa de insulina, cargar 100 unidades de insulina cristalina, colocarlas en 100 de suero fisiológico y la vamos a pasar a una velocidad de infusión de 0,1 unidades internacionales kilo hora. Un ejemplo práctico, un paciente tipo que pesa 70 kilogramos, vamos a empezar la bomba a 7 mililitros hora. ¿Está? No es muy difícil el cálculo. Tenemos que tener en cuenta que la bomba de insulina se inicia sí y solo si tenemos un potasio que esté por encima por encima de 3,3. Es una condición indispensable, ya que por los mecanismos fisiopatológicos de este tipo de patología, la insulina hace que el potasio descienda al ingresar a la célula. Entonces, podemos pasar, en caso de tener un potasio descendido, hasta entre 20 y 30 miliequivalentes de potasio por litro de suero fisiológico, ¿verdad? Recordemos las ampollas de potasio, que son de las de KCL, son de 10 mililitros, es un KCL al 10%, equivalen a administrar 13,4 miliequivalentes de potasio. Podemos administrar hasta por litro de suero entre 20 y 30 miliequivalentes de potasio hasta poder corregir esa potasemia que esté en el límite de 3,3. Hasta no tener ese valor de potasio, nosotros no vamos a iniciar la bomba de insulina. La idea es mantener el potasio entre 4 y 5 miliequivalentes. Por eso le vamos a ir agregando a la rehidratación que vamos a ir haciendo unas 2 ampollas de KCL para poder mantener ese potasio. En algún momento la bomba vamos a tener que disminuir su velocidad de infusión ¿cuáles son los parámetros que nos va a marcar ese cambio? Bueno, básicamente es cuando tengamos una glicemia menor a 200, un bicarbonato de más de 15, un pH de más de 7,3 y la cetonemia negativa o con una cruz. Si contamos con una glicemia menor a 250, pero con los demás parámetros en vías de resolución, lo que podemos hacer es agregar al plan un suero glucosado al 10% para mantener el estado basal de la glicemia, que no genere picos de hipoglicemia, y lo podemos hacer con suero glucosado al 10% a una velocidad de infusión de 150 mililitros hora. Con eso vamos a estar evitando las hipoglicemias. Por supuesto, la administración de glucosado en este punto del tratamiento tiene que ser bastante pautado y, en la medida de lo posible, a través de una bomba de infusión continua. No podemos hacerlo a través de Dialaflow, no lo podemos hacer con un macrogotero simplemente, o con un microgotero que tengamos riesgo de que se dispare y nos empiece a descompensar el castillo de naipes que estábamos realizando hasta ese momento. Entonces, una vez que el paciente se encuentre en este terreno estable, vamos a ir pudiendo retomar la vía oral. Algo que capaz que no dije en ese momento, el paciente no come ni toma nada en el momento que ingresa y empezamos a hacer el tratamiento. Luego que podamos reducir a la mitad la bomba de infusión continua, vamos a retomar la vía oral y vamos a empezar a superponer a la bomba de infusión continua la insulina subcutánea a dosis habituales, por lo menos 2 horas antes de apagar la bomba definitivamente. Se ha visto una mejoría en la resolución de la cetoacidosis cuando se realiza el destete de la bomba
perdón, cuando no se realiza el destete de la bomba precozmente, ¿tá? Por lo que si el paciente retoma la vía oral sin dificultad, podemos mantener la bomba eh, a la mitad en concomitancia con las dosis habituales de NPH que recibía y la podemos mantener incluso, se ha visto el beneficio de mantenerla por lo menos hasta 12 horas, después de que se va reponiendo el cuadro y se va este, resolviendo de a poco. No tenemos que tener apuro en desconectar la bomba y demás porque mantiene un estado de labilidad el organismo que inmediatamente puede llegar a generar de nuevo, a las pocas horas de terminar, pensar que terminamos con el tratamiento, volver de nuevo con el cuadro. Tenemos que tener cuidado, muchas veces son pacientes que eh, ya tienen cierta resistencia a la insulina y no expresan lo que, lo que otros tipos de pacientes que son, digamos, vírgenes en cuanto esta complicación, no es muy frecuente de ver determinados elementos clínicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, no apurarnos y no apurar al paciente para el destete de la bomba. La corrección de la acidosis, entonces, se corrige simplemente con el aporte de volumen. ¿Tá? No vamos a ir a corregirla particularmente, sino que se va viendo que con el aporte de volumen, la insulina además, va a ir tendiendo a corregirse. Ahora, ¿cuándo debemos de administrar bicarbonato para mejorar para levantar ese valor de pH? Bueno, en el caso de que tengamos un pH menor de 6,9 y podemos utilizar unos 30 centímetros cúbicos, 30 mililitros de suero, un sexto molar, junto a 2 ampollas de KCl. No vamos a administrar suero bicarbonatado solo. Tenemos que administrarlo junto al 2 potasio perdón, 2 ampollas de KCl y lo podemos pasar también, si es posible, a través de una bomba de infusión en 2 horas, ¿tá? Hasta levantar ese pH. Son entonces el pH y la cetonemia los que nos van a determinar, ¿tá? El cambio en el manejo de las bombas, básicamente. Y las glicemias son las que nos van a determinar el cambio del tipo de suero que vamos a estar haciendo, ¿tá? Bien, para hacer un ensuma, entonces, tenemos que recordar aquello que decíamos del gesto terapéutico. El gesto terapéutico en estos pacientes no lo debemos retrasar en la espera de más paraclínica. Primero tenemos que realizarlo, como le decíamos, y luego tranquilamente solicitamos la paraclínica para hacer el diagnóstico y clasificarlo. La fluidoterapia es fundamental, ¿ah? Para reponer el volumen circulante y reducir así la resistencia a la insulina al diluir por este mecanismo las hormonas contrarreguladoras. Tenemos que realizar la corrección de las disionías antes de iniciar la VIC. Recuerde, lo fundamental de saber el valor de potasio antes de empezar la bomba de infusión. Vamos a disminuir la bomba de infusión a la mitad, eh, y eso no va a implicar la resolución del cuadro. Eso es importante también a tener en cuenta, que nosotros bajemos la mitad a la mitad la bomba de infusión no implica que el cuadro esté resuelto. Vuelvo a lo mismo, no nos vamos a apurar para destetar al paciente de la bomba. Tenemos que vigilar en forma horaria al pie de cama la glicemia, pH, la cetonemia, potasio y otros elementos que luego la licenciada va a detallar. Recalco por tercera vez, no apurar al paciente. Estos cuadros requieren tiempo para corregir la homeostasis del medio interno. Si bien lo hablamos un poquito durante el tratamiento, a medida que íbamos explicando el tratamiento, hay algunos casos que se presentan frecuentemente mientras se va realizando tratamiento, ¿no? Son complicaciones que vemos, no son complicaciones, sino que pueden aparecer a la medida que iniciamos sobre todo la bomba de infusión. Por ejemplo, cuando el paciente persiste con la acidosis, pero que vaya a tender hacia la normo o hacia la hipoglicemia, ¿tá? Y eso es
en algunos casos, un gatillante para que empecemos a toquetear el suero glucosado, la bomba de infusión. Entonces, ahí nos va a generar un problema en un paciente que se estaba de a poco resolviendo. ¿Ah? Es frecuente que se presenten estas situaciones y más habitualmente se presentan en el tratamiento avanzado. Eh, el concepto importante a tener en cuenta es que no debemos de suspender la bomba de infusión. ¿Ah? Lo que sí tenemos que hacer es ajustar el aporte de glucosa. Nosotros podemos disminuir la bomba de insulina incluso hasta menos de la mitad, pero no la vamos a suspender nunca. ¿Ah? Eh, Como decíamos, su explicación fisiopatológica es que uno de los efectos fundamentales de la insulina, si no es el fundamental, es que es la disminución de la lipólisis que se genera y la disminución de la producción de los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los culpables básicamente, del estado de acidosis metabólica por ser uno de los ácidos fuertes. ¿Tá? Eh, si nosotros suspendemos la insulinoterapia, evitando un descenso progresivo mayor de la glicemia, lo que vamos a hacer es que se reactive esta lipólisis y van a reaparecer los cuerpos cetónicos. Entonces, entramos en un ciclo vicioso que no vamos a estar corrigiendo, vamos a tener cetonemias positivas continuamente, vamos a ver que el paciente va a tender hacia la hipoglicemia, pero con una insulina, con una bomba que todavía continúa pasando, pero no estamos como resolviendo el cuadro. Entonces entramos como en un estado de pantano que no estamos saliendo ni para un lado ni para el otro. Entonces, no cortamos la bomba de insulina, realizamos ajustes con el manejo de los sueros glucosados. ¿Tá? Por lo menos la mitad en el tratamiento, al principio, los sueros glucosados deben estar alejados del paciente que está presentando una cetoacidosis. ¿Tá? Sacarlos de la sala y no lo vamos a estar pasando. Eso ya a mitad del tratamiento, avanzado, vamos a ir viendo, como habíamos dicho, para mantener la glicemia y no asustarnos cuando la glicemia baja por debajo de 200. Este, eh, la injuria a nivel del sistema nervioso central se producen con las hipoglicemias de menos de 0,70 en un paciente que está pasando una insulina a través de una infusión continua. Entonces, no tenemos que tener miedo a eso. Lo vamos a manejar a través de los aportes de glucosa. Muy bien, entonces vamos ahora a darle la palabra a la licenciada para que nos explique un poquito acerca de los cuidados de enfermería en particular que estos pacientes. Le voy a pedir mientras tanto que, con respecto a lo que yo hablé, si tienen alguna duda, porque a veces al final después, entre tanta palabra nos olvidamos, vayan escribiendo en el chat alguna pregunta para yo que pueda ir leyendo mientras la compañera va hablando. Te paso la palabra, Ers. Buenos días, mi nombre es Valeria Mier, soy la supervisora de enfermería del servicio de emergencia. Silenciar. Bueno, para empezar la presentación, primero les quería contar a todos que esta urgencia, como es la cetoacidosis diabética, no se resolvía en nuestra emergencia. Empezando porque no contábamos con un laboratorio propio, se tenían que trasladar las muestras a ACE, teníamos que depender de un chofer, o sea que había un subdiagnóstico de esta complicación, sin tampoco posibilidad de hacer gasometrías, tampoco contábamos con bombas de infusión continua, ni tampoco el personal a veces estaba entrenado para asistir a este paciente. Bueno, todo esto quedó en evidencia cuando empezaron a tratarse estas emergencias en nuestros servicios. Por eso ahora tenemos que protocolizar bien los cuidados, ya que el manejo de la cetoacidosis se va a iniciar en puerta y va a permanecer allí mientras permanezca con la cetoacidosis, y luego sí se va a decidir dónde se va a trasladar este paciente. La cetoacidosis diabética se presenta como una complicación grave de la diabetes, por lo cual, si no se controla a tiempo, puede acarrear grandes complicaciones en la salud del paciente. Por lo que es de vital importancia su pronta atención,
además de un buen triage a la entrada para no demorar al paciente en la sala de espera para su diagnóstico médico y tratamiento. En muchas ocasiones la cetoacidosis diabética pasa inadvertida por la sintomatología tan diversa, por eso la importancia del triage al ingreso del paciente. Luego que el paciente ya está en la emergencia, que ya ingresó con nosotros, el rol del licenciado en enfermería es crucial en el cuidado y la atención directa de estos pacientes que requieren cuidados tan complejos. Toda enfermería en general desempeña un papel fundamental en el manejo inicial de estos pacientes. Por eso enfermería debe estar capacitado para actuar de una forma oportuna, eficaz y eficiente para estos pacientes críticos, con un enfoque integral y con base científica. ¿A qué me refiero con esto? Que no es solo realizar el hemoglucotés al paciente diabético o esperar una indicación médica de realizar el hemoglucotés, sino nosotros tener los conocimientos de saber en qué momento tenemos que actuar. Y así poder mejorar la salud del paciente y evitar las complicaciones o la muerte. También recalcar la evaluación continua, el ojo de enfermería continua en este paciente va a depender también de la respuesta del tratamiento. O sea que el éxito del tratamiento de la cetoacidosis diabética depende del reconocimiento precoz de la sintomatología, de la realización de los controles clínicos de laboratorio y administrar los cuidados en los tiempos establecidos. Estos son los pilares de la asistencia del paciente diabético. Los cuidados de enfermería, en principio el licenciado en enfermería debe designar un enfermero exclusivo para el cuidado de este paciente. El paciente se va a posicionar en 45 grados, se va a asegurar la oxigenación, se va a monitorizar, se va a controlar la presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se va a saturar, se va a valorar el relleno capilar y pliegue cutáneo por el tema de la deshidratación, se van a realizar los hemoglucotés cada 1 hora, las primeras 4 horas. Le vamos a colocar 2 vías venosas periféricas de buen calibre. Una se va a utilizar para la medicación y la otra para la extracción sanguínea cada 1 hora, que va a ser en las primeras horas. Se va a rotular esa vía que va a ser solo para extracción. Se va a realizar, también se va a valorar la conciencia de este paciente, la importancia de la evaluación continua. Después cuando se coloca la vía, volvemos a la vía, cuando se coloca la vía se va a hacer la extracción de la paraclínica, que como ya dijo Damián, glicemia con cetonemia, gasometría venosa, ionograma en el inicio, función renal, funcional hepático con amilasemia y también exámenes de orina. Dependiendo del nivel de conciencia del paciente, se le va a colocar sonda vesical porque va a requerir un control estricto de la diuresis, y ya en el momento que le colocamos la sonda ya le hacemos examen de orina y urocultivo. Se va a iniciar la hidratación con seroterapia. Si el paciente presenta vómitos o distensión gástrica, se le va a colocar sonda nasogástrica. La vía oral de este paciente va a estar suspendida hasta la indicación de lo contrario. Se va a cumplir con la insulina y la seroterapia. Damián ya contó que en principio del inicio terapéutico se le puede iniciar con insulina cristalina, después con suero fisiológico, y después sí, va a empezar con suero fisio de 1 litro cada 1 hora, las primeras 4 horas. Después de esas 4 horas se puede iniciar con un suero fisiológico de medio litro cada 1 hora, hasta que el valor de la glicemia llegue a 2. Cuando llegue a 2, o por debajo de 2, se va a valorar si se le va a pasar suero glucofisio. Se le va a iniciar la insulina cristalina intravenosa, que es la única insulina que se puede pasar intravenosa. Habitualmente la indicación va a ser 1000 unidades internacionales de insulina cristalina en suero fisio, a pasar por bomba a un goteo 7 mililitros hora, dependiendo del peso del paciente, pero que le llame la atención si la indicación llega a ser muy alta del goteo de insulina. Después va a ser el control horario del hemoglucotés y la gasometría, y le van a hacer por cada 1 hora gasometría venosa, ionograma y glicemia, por eso vamos a tener la vía exclusiva. Después el control reglado de los signos vitales, el nivel de conciencia, la diuresis, después el registro estricto y preciso de ingresos y egresos del paciente para controlar su función renal, y para eso se elaboró una planilla de enfermería para el control del metabólico. Esa planilla la vamos a llenar al principio cada 1 hora, en las primeras 4 horas, y que va a quedar en la unidad del paciente. Y cuando ya ingresa un paciente con una cetoacidosis diabética, dejamos esta planilla en la unidad,
Y bueno, cada una hora vamos a hacer todos los controles. Ahí dice hemoglucotés, glicemia, cetonemia, el valor del potasio, del pH, del bicarbonato, los sueros que le estamos pasando, la insulina, el goteo, cuando inicia con cristalina, con subcutánea, perdón, control de diuresis y la conciencia. Bueno, aclarar sobre todo que el uso de la insulina cristalina, que es el pilar en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Recuerden que es la insulina de acción rápida, es la única que se puede administrar por vía intravenosa, y cuando cargamos 100 unidades de insulina cristalina, vamos a llenar la jeringa de insulina, que esto se utiliza únicamente en estos casos, que es por BIC, por bomba de infusión continua y intravenosa. Nunca se va a inyectar tanta insulina por vía subcutánea. Bueno, nada más. ¿Qué sigue ahora? Muy bien, gracias Valeria. Un poquito acerca de la bibliografía. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? A ver, subí ahí. Equipo de dirección levantó la mano, hable tranquilamente. No sé quién es que está detrás. Buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es José Machado, soy el adjunto a la dirección. Bueno, por Buen un día, lado, José. felicitar a los que estimulan la capacitación dentro del hospital y para todos, para los internos, para los médicos, para todos siempre estamos aprendiendo. Felicitar a los exponentes por la claridad de su exposición y bueno, quedar abiertos a nuevas etapas de capacitación, que eso hace que la medicina sea cada vez más humana y que podamos darle más beneficios y tratar mejor a nuestros pacientes. Gracias a todos. Muchas gracias, José, muchas gracias. Bueno, aprovechando la introducción de José, quería agradecerles a todo el Hospital del Cerro, eh, fundamentalmente al equipo de enfermería, a mis colegas, que he tenido el placer de conocer, y fundamentalmente a nuestras tutoras, a doctoras Nancy y Nancy Jatragui y Leslie Camejo, que nos han aguantado en estos 3 meses, tanto a mi compañero Bruno como a mí, y siempre jodemos un poquito con esto, ¿no? Los primeros internos del Hospital del Cerro, que parece poco, pero es algo que nos va a quedar marcado, y bueno, les agradecemos por estos 3 meses, por estar aprendiendo cada día, por hacer del Hospital del Cerro un buen lugar para aprender, este, con un muy buen ambiente. Así que les agradezco a todos, este, y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan para hacer. Damián, yo solamente quiero, me encantó la charla y la presentación, creo que estuvo sumamente claro y por supuesto que es más que ameritado esto, pero solo quiero recordarle a todos los compañeros, estos pacientes, el acceso venoso en estos pacientes puede ser difícil porque son pacientes que están secos, por no decir deshidratados, y recordarles que siempre, si no se logra un acceso venoso periférico, convocar anestesia para los accesos venosos centrales. ¿Ah? Con la práctica vamos todos a poder aprender y a hacer vías venosas centrales, pero por el momento en el que no tenemos la destreza para eso, convocar siempre anestesia para que nos ayude, para que haga las centrales, para que nos enseñe, para poder manejar en forma óptima estos pacientes. Y le doy la palabra a Nancy, que quería decir algo también, que está acá conmigo. Felicitarlo porque realmente la presentación está muy buena, contarles a todos que con Erika estábamos planificando, con Erika y con Bruno, vamos a agarrar la presentación, vamos a imprimir las hojas más importantes
que me parece que son, ni que hablar, el manejo de la bomba, pero el manejo del bicarbonatado, el manejo del potasio, y bueno, y resaltar 3 o 4 cosas que me gustaría que se llevaran así para el manejo diario, ¿tá? No dar bola o no perder tiempo con la glicosilada. Ah, no tengo glicosilada, ¿será que la señora realmente tiene una diabetes tipo 1? No importa si tiene una diabetes tipo 1, tipo 2, si tiene una glicosilada de 10 o de 15. Eso es para después, para el análisis posterior, no es en el momento del análisis de la cetoacidosis. Segundo, tengo una diabética que tiene una glicemia de 1 o de 2, no importa, con una cetonemia negativa, no le doy corte a la cetonuria aislada, porque el ayuno nos puede dar una cetonuria aislada, entonces no hago el encargo, ay, tengo una cetoacidosis diabética, no, porque tengo que tener todos los criterios, como muy bien lo dijo Damián. Tercero, no prescindir ni olvidarse de la NPH del paciente. Es de las primeras preguntas. ¿Cuánta NPH recibe en el día? Bueno, 50 en el día. De esas 50 en el día es donde yo me voy a parar para hacer el cálculo una vez que baje la bomba a la mitad. Entonces, Damián dijo algo excelente, que lo venimos conversando acá en la sala. La mano que pone la bomba en infusión continua es la misma mano que agarra los sueros glucosados y los tira para fuera de la emergencia. ¿Tá? No hay tutía. Aléjense del suero glucosado si quieren que los pacientes continúen en ese proceso terapéutico en el que se empeñan, porque somos testigos con Erika, de que nos llaman, de que tratan de sacar adelante la cetoacidosis, y no es un tema fácil. Es muy linda la presentación y en frío todos nos damos cuenta, pero en caliente, cuando el paciente tiene la respiración de Kussmaul, cuando tiene 20 años, eso se vuelve más complejo. Así que eso, recordar la importancia de trabajar en equipo, pero no todos arriba uno del otro haciendo cosas, no, coordinación. Un médico lleva la batuta y consulta a los otros. Lo mismo que decía Valeria, un enfermero exclusivo para eso, los otros podemos ayudar, porque el orden es como la reanima. El orden de la reanimación hace el éxito, el orden de la llevada a la cetoacidosis diabética hace el éxito. Y por mi parte, y en nombre de Leslie también, agradecerles muchísimo a estos 2 internos, a Bruno, a Damián, agradecerle a todos los internos que eligieron el cerro, y bueno, y que los que vengan mejores no van a poder hacer nada, mentira, que sean tan buenas como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika y Nancy. En un todo de acuerdo con lo que decían y sobre todo haciendo hincapié con el trabajo en equipo, ¿no? Con el equipo de enfermería, que hayan enfermeros exclusivos designados para ese tipo de pacientes y que podamos ir consultarles y que sean nuestros ojos. Hay veces vamos a estar para arriba y para abajo atendiendo otras cosas, y no podemos estar continuamente arriba del paciente, entonces necesitamos de eso, de que el enfermero reconozca y pueda actuar específicamente para tratar estas complicaciones. Hay un mensaje en el chat que decía Álvaro Camejo, que no sé si está todavía, que era que pudiésemos reiterar acerca de en qué momento se reinstala la vía oral en estos pacientes. La idea de retomar la vía oral es una vez que el paciente está estable, evidentemente, tenga un nivel de conciencia que permita asegurarnos la vía aérea y que esté en proceso de resolución de su cetoacidosis, que hayamos disminuido la bomba de insulina a la mitad, que empecemos a superponer la insulina subcutánea con la bomba de infusión continua. Es ahí donde vamos a empezar a retomar la vía oral. Tampoco es que le vamos a decir que tenga una dieta de salud en ese momento, ¿no? Sino más bien empezar con colaciones, seguir probando las tolerancias, sobre todo primero en líquidos, una vez que tolere, bueno, una dieta blanda, pero hay que tener cuidado con eso, no apurarnos tampoco en que el paciente empiece a comer enseguida. Gracias por la información, me quedó re claro. No, por nada, Álvaro. ¿Con qué glicemia iniciamos la bomba? Me dice Edgar.
si puede prender el micrófono, Edgar, ¿cómo con qué glicemia iniciamos la bomba? Capaz que ahí no quedó claro algún concepto. Lo que nos va a determinar el inicio de la bomba y lo que no, el limitante y el sí, solo sí, como habíamos dicho, es el nivel de potasio sérico. ¿Tá? Con un potasio de por encima de 3,3, eh, me animaría a decir que por encima de 3,5 o 3,6, porque eso va a bajar rápidamente una vez que iniciemos la bomba. Con esa seguridad de la potasemia, ahí vamos a comenzar la bomba de infusión continua. No sé si quedó claro, a ver, voy a ver en el chat si escribieron algo más. Damián, creo que Diga. pregunta el valor de glicemia. El concepto es que tenga que tener el diagnóstico de cetoacidosis. Si tiene una cetoacidosis con 2,8 de glicemia, pero tiene Exacto. un pH menor, todo lo que vos ya dijiste, si hago Sí, diagnóstico de cetoacidosis diabética y tengo un potasio de seguridad, inicio la bomba. No es que voy a iniciar la bomba si es más de 4 la glicemia, no. Véanlo en conjunto, el diagnóstico de, ay, precioso, ay. exacto. O sea, hay elementos diagnósticos que nos dicen, ¿no? Digo, son parámetros. Una glicemia mayor al 2,5, pero como estaba diciendo Nancy, si yo tengo una glicemia de 2,3, pero 2,2, 2,1, 2, tengo un pH que va bajando, está acercándose al 7,3, el bicarbonato baja y tenemos una cetonemia de 5 cruces, evidentemente igual hacemos diagnóstico, ¿no? No tenemos que tener sí o sí los cuatro, estos 4 puntos específicamente a rajatabla. Eh, tenemos que evaluar al paciente en conjunto en un todo y ver cuál es la situación que presenta. Mario tiene una pregunta. Diga, Mario. Si puedes activar el micrófono, Mario, así lo, lo, lo comentás. Dale, no hay problema, escribilo nomás.